La mañana del 20 de agosto de 2013, la costa de Alcatraz Beach en Richards Bay lucía un nuevo atractivo para los pobladores y temporadistas de esta parte del globo, cuando un enorme carguero yacía expuesto a la acción de las olas, literalmente partido en dos. Las investigaciones que se realizarían a posteriori demostrarían a dónde puede conducir el exacerbado ánimo de lucro de los operadores marítimos. Accidentes marítimos. Richards Bay, o la Bahía de Richards, es una ciudad de la provincia de KwaZulu-Natal en África. Se cuenta entre los puertos de aguas profundas más grandes del mundo y el más grande de África. Está constituido por un lago de unos 30 kilómetros cuadrados en la desembocadura del río Matuse. La explotación de minerales constituye la base de la economía de la región, y Richards Bay, con una capacidad que se ubicó en 2007 en los 91 millones de toneladas por año, se caracterizó por tener la exportadora de carbón más grande del mundo, lugar que hoy en día pertenece al puerto Nueva Gales del Sur en Australia, exportando, al menos en 2016, poco más de 161 millones de toneladas, a diferencia de los 74 millones exportados por Richards Bay. Sin embargo, el carbón sigue teniendo un considerable peso en su economía, y la Richards Bay Cobalt Terminal continúa exportando carbón a diversos rincones del mundo. La operatividad del puerto se mantiene a la par de las demandas del mercado, y sus instalaciones están acondicionadas para recibir a los enormes cargueros encomendados al tráfico marítimo de minerales. El 19 de agosto de 2013, uno de estos cargueros era el Smart, una embarcación de bandera panameña que tenía como misión cargar carbón en Richards Bay para ser transportado a China. Se trataba de un buque fabricado en 1996 con una eslora de 273 metros, 43 de manga, de unas 151.279 toneladas y que estaba registrado a nombre de la naviera Alpha Marine Corp. La nave acaba de cargar 147.650 toneladas de carbón antes de iniciar su viaje. Unas horas después, zarpaba de la terminal enfrentando las aguas del Matuse antes de hacerse a mar abierto. Pero las aguas de Richards Bay no estaban en su mejor momento e inauguraron su partida con olas de hasta 10 metros de altura, lo que ocasionó que el barco encallara con una consecuente grieta en el casco, partiéndose en dos paulatinamente. El buque había partido en horas de la mañana y a las 4 de la tarde, ante el avance de la falla estructural, el capitán consideró que la integridad del casco estaba comprometida, por lo que ordenó a la tripulación abandonar la nave, siendo rescatados por los helicópteros del Instituto Nacional de Rescate Marítimo. Además del carbón, la nave también contenía 1.769 toneladas de combustible y 129 toneladas de diésel, lo que constituyó la preocupación inmediata de las autoridades y de la campaña de salvamento. It's a race against time. Salvors trying to pump more than 1,700 tons of heavy fuel, actually connect the imported oil pumping pipes. Afortunadamente, no hubo derrame de dichas sustancias y fueron extraídas de la nave sin mayores contratiempos. Por el contrario, las 147.650 toneladas de carbón fueron a parar al fondo del mar. Entre las razones que entonces se expusieron por la ocurrencia del siniestro se cuenta la versión del armador del buque, quien señaló
que la tripulación abandonó la nave demasiado pronto, dejándola a la deriva sin ningún tipo de control, lo que condujo a un resultado peor del que pudo haberse esperado. El Smart se agrietó entre las bodegas de carga 7 y 8, y la falla fue haciéndose más grande con la consecuente entrada de agua. A medida que corrían las horas de la tarde y de la noche, la nave se iba dividiendo literalmente, hundiéndose gradualmente en el área de la fisura. Al día siguiente, el Smart no era más que una nave grotescamente partida en dos. En un estudio realizado por Christopher Michalos en el Business College of Athens, en referencia a las regulaciones marítimas internacionales, se pusieron de relieve varios aspectos interesantes en torno a la ocurrencia del siniestro. El primero de ellos, concerniente a los momentos anteriores a la partida de la nave, y en el cual se plantean preguntas sobre el por qué se permitió al buque abandonar el puerto, recogiéndose la opinión del presidente de Coastal Watch, afiliado a la Sociedad de Vida Silvestre y Medioambiental de Sudáfrica, quien señaló que el barco nunca debió haber salido de puerto y que fue una mala decisión del capitán, que dicha decisión se tomó precipitadamente debido a los costos en que habría incurrido el barco de no zarpar. De igual forma, se recoge la posición del gerente de la Autoridad de Seguridad Marítima de Sudáfrica, el capitán Sharon Ali, quien agregó que en su amplia experiencia, los buques a menudo tratarán de evitar los cargos del puerto, a pesar de los factores de alto riesgo que puedan estar involucrados. Pero por otra parte, el informe aduce como principal causa del siniestro las pobres condiciones de mantenimiento en las que se encontraba el buque. Para el momento del incidente, el Smart tenía 17 años y llama la atención, tal como refleja la investigación del Business College of Athens, que menos de un año antes había sido comprado por la Alpha Marine Corp y se le había cambiado la bandera a Panamá. La investigación expone de esta manera una práctica común en muchas compañías navieras al cambiar la bandera y renombrar una embarcación con la intención de prolongar su vida útil. Evidentemente, un barco que es comprado con 17 años de vida requerirá de un arduo mantenimiento para devolverlo a unas óptimas condiciones de navegación. Sin embargo, estas navieras, enfocadas en el ánimo de lucro y en economizarse los gastos de una tarea de la envergadura del mantenimiento de una nave, hacen que la misma nazca como nueva con la simple treta de un cambio de nombre y de bandera. Evidentemente que esta táctica requiere de la participación activa del Estado que registra y ofrece la nueva bandera, lo que se explica en la íntima relación lucrativa entre los países y las empresas navieras. Y en esta relación, tal como señala el análisis de Christopher Michalos, Panamá figura entre los principales países que se prestan a esta no tan honesta práctica, quienes además de permitir un nuevo registro y bandera a una embarcación en deplorables condiciones para continuar navegando, también minimizan a los propietarios de tales naves el pago de impuestos por navegar y operar bajo su bandera, dada la inexpugnable maniobra que crean para impedir que sus verdaderos dueños sean ubicados. De hecho, en el caso del Smart, dicha nave aparecía como propiedad de Alpha Marine Corp, que no era más que una empresa subsidiaria constituida por Panamá con el único propósito de figurar como propietaria del Smart, protegiendo así a los verdaderos propietarios y garantizando su anonimato en caso de posibles responsabilidades. No obstante, y al ubicar la dirección de la operadora de un buque a nombre de Unimar Success, se dio con la verdadera propietaria del Smart, la NGM Energy S.A., una gran corporación naviera propiedad de la familia Mondreas en Grecia, que al menos para el 2015, fecha en que se realizó la investigación, controlaba 22 buques con otros 2 graneleros bajo el nombre de Unimar. Estos 2 graneleros tenían más de 17 años, al igual que el Smart en el momento de su desaparición. Todo esto debería resumirse en una responsabilidad solidaria, tanto para la naviera como para el país que se presta a estas prácticas,
pero mayor aún para la naviera por recurrir a este tipo de tretas fraudulentas. En todo caso, puede evidenciarse el claro propósito de una naviera en obtener beneficios a corto plazo, sin importarle poner en peligro a la tripulación y al medio ambiente. Por consiguiente, su intención de evitar que este accidente se produjera era prácticamente nula, lo que se deduce en la orden que debió dar al capitán para que zarpara y evitara costos por pernotar por más tiempo en el puerto de Richards Bay. De un barco crucero de la empresa Royal Caribbean que se incendió el fin de semana con 2.200 pasajeros a bordo han comenzado a observar una noticia en la que un barco se incendia no podría considerarse como una experiencia trascendental para el espectador. Es probable que solo se tome unos minutos para enterarse de más detalles o que simplemente olvide el asunto al poco rato. Pero cuando el barco que se incendia es el mismo en el que se está realizando un crucero que se contrató solo unos días antes, es algo muy diferente. La venta de paquetes turísticos en cruceros por parte de las agencias de viaje es una técnica en la que se procura enamorar al potencial cliente ofreciendo las miles de maravillas que incluye el paquete, tales como barcos lujosos, personal atento, seguridad y otra innumerable zafra de promesas que por lo general acaban por convencer a quien pueda pagarse el viaje. Fue la suerte que le tocó a los 80 pasajeros que para el 24 de abril de 2013 hacían un crucero con la empresa Travel Plan por Egipto a bordo del Nile Festival y que se incendió cuando estaba fondeado en el río Nilo, en la proximidad de Aswan, mientras los pasajeros visitaban el templo de Edfu. La versión oficial de los hechos indicó que el barco se incendió producto de un cortocircuito en la cocina y que pese al incendio no hubo bajas y tanto los pasajeros como sus pertenencias fueron transbordados a otros cruceros. Sin embargo, la realidad del asunto parece haber sido muy distinta y se formó la tesis de que el barco había sido incendiado con la intención de cobrar el seguro. Los reportes de los pasajeros indican que la situación fue todo un caos. En primer lugar, señalan que la embarcación fue fondeada en un lugar prohibido, lejos de otros cruceros y por lo tanto sin bocas de riego, por lo que los socorristas tuvieron que valerse de mangueras de jardín para combatir el fuego. Los sistemas antiincendio no funcionaron y los extintores estaban intactos, a lo que el comandante explicó que la tripulación no sabía usarlos. Por otra parte, los bomberos que participaron en el incidente no tenían medios para apagar un incendio de este tipo. Asimismo, la tripulación se hacía cargo de sacar las maletas de los pasajeros, mientras una bandada de chicos ajenos al crucero se lanzaba al río y trepaban al barco saqueando los camarotes. Finalmente, hubo 3 muertes, las de 3 miembros de la tripulación que hacían lo posible por rescatar los efectos de los pasajeros. Muchos pasajeros perdieron todas sus pertenencias y quizás lo más interesante es que la empresa, lejos de tomar acciones en el momento para aliviar la penuria del pasaje, los obligó a embarcarse en otras naves para continuar el crucero y así devolverlos a su lugar de origen. Testimonios del pasaje también revelan que el barco ofrecido por Travel Plan, una agencia de viajes de Barcelona, no era el que había abordado el pasaje. Si bien se ajustaba a la descripción, estaba viejo, sucio y falto de mantenimiento. Entre otras cosas, se notaba el mal estado de los extintores y la carencia de información sobre medidas de seguridad. Todos estos elementos para un inmediato desastre por un crucero que costó a cada pasajero 635 euros. Una vez embarcados en los nuevos ferries, muchos pasajeros se vieron en la necesidad de prestarse dinero y efectos personales entre sí, incluso ropa interior, mientras terminaba la nefasta experiencia y eran retornados a sus tierras de origen.
Ante todo esto, no es descabellado entender que una empresa que no se preocupó en lo absoluto por la comodidad y la seguridad de las personas que contrataron sus servicios también se haya negado a indemnizar a los pasajeros por la pérdida de sus efectos personales. Pese a experiencias como esta, la venta de cruceros es un negocio prolífico, pero es probable que quien se entere de tales noticias revise rigurosamente la reputación de la agencia de viaje con la que pretenden contratar y que considere seriamente tomar sus próximas vacaciones en un crucero.